Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas. Agradezco al Señor esta nueva oportunidad que tengo de poder salir al aire por medio de la radio La Predicadora, la 94.1 FM. Y acá en el partido de La Ferrere. El Señor bendiga a los hermanos de la radio. También quiero saludar a la radio Nuevo Amanecer, que se encuentra en la provincia de Misiones, en la ciudad de San Pedro, y que está el pastor Alonzón, Fernando Alonzón, y la iglesia que ahí está constituida, que nos permiten salir en diferido. También saludo a su esposa, a su familia, la hermana Norma Bareco, y a toda su familia. El Señor bendiga a la iglesia que se encuentra en San Pedro y también la iglesia que se encuentra en Paraíso, a cargo del pastor Richard. El Señor bendiga grandemente a su esposa, a toda su familia. El Señor bendiga a cada hermano y hermana de la congregación de Paraíso, a cada uno sin excepción, a todos los hermanos siempre recordándolos, llevándonos en el corazón. El Señor bendiga grandemente, amados y amadas hermanos. Gracias le damos al Señor por este último programa de este año que tenemos, ¿no?, por medio de La Predicadora. Gracias le doy por cuanto Él nos permite, ¿no?, poder comunicarnos con todos ustedes. No sé si estoy saliendo por la radio La Predicadora, y bueno, espero poder salir. Y bueno, si no, estamos saliendo por Facebook. Saludo a los hermanos de la iglesia, a cada uno de ellos, porque gracias a la ofrenda de ellos y a la vida de Cristo que está en ellos, es posible el programa. Bendecido sea el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a todos los hermanos de la congregación, a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija. El Señor bendiga grandemente. Y bueno, que este año que termina sea un año difícil de digerir. Mejor dicho, un año difícil por el asunto de la pandemia. Pero bueno, estamos agradecidos porque Él nos cuidó, Él nos resguardó, nos protegió al Señor. No, gracias al Señor porque Él proveyó también las vacunas para que las personas se vacunen. Y hoy hay una nueva cepa, la Omicron, pero no hay tantas muertes como lo hubo cuando no estaba la vacuna. Doy gracias al Señor por eso. Y bueno, aconsejo a todos los hermanos y hermanas que se vacunen, que guarden la distancia, que observen todos las reglas que hay para el cuidado, que se cuiden esta noche, cuando estén celebrando con sus familias, con sus parientes, tengan el cuidado en todo sentido, que Dios los guarde y los proteja a cada uno, hermano. Doy gracias al Señor por lo que Él proveyó. Estas vacunas realmente fueron una bendición para el pueblo. Y bueno, y agradecemos al Señor por eso. Ahora, hermanos amados, estamos aquí en la radio. El Señor bendiga a nuestro hermano Alonzón. Gracias, pastor, por el saludo. El Señor le bendiga grandemente su vida. Y este fue un año difícil, pero no tan difícil como otros años. Es decir, que a través de esta vida en el Evangelio, que ya son 45 años que estamos en el Evangelio, y pasaron años difíciles en lo personal. Pero ahora estamos entrando en un reposo absoluto, ¿no? Estamos entrando en ese reposo donde estamos aprendiendo a descansar. Cuando el descanso es el principio, ¿vio? Nosotros descansamos cuando entramos. Cuando entramos, descansamos de la vida vieja, descansamos de la vida pecaminosa, descansamos de aquella vida que nos llevaba a nosotros a ser infelices, ¿no? A ser, personas tristes, personas con una conciencia acusadora. Descansamos de eso. Eso fue al principio cuando entramos
¿no? Sabiendo que el Señor Jesucristo nos había aceptado como sus hijos y nosotros le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Pero tenemos que aprender a descansar, porque tenemos que aprender a descansar del yo, digamos, después de que hemos sido salvados, ¿no? Porque el yo quiere ocupar el primer lugar en la vida nuestra, ¿no? Aún sobre Cristo, pero la misma vida de Cristo en nosotros nos da la enseñanza de que Él es el primero y Él es el postrero, ¿no? Que no hay otro mayor que Él, que por más que nosotros queramos gobernar nuestra vida después de haber sido salvados por medio de reglas, por medio de esfuerzos, nosotros vemos que no es así. Y eso lo aprendemos a través de las luchas y de las pruebas que vienen a nuestra vida, ¿no? Aprendemos a que el Señor es digamos, el todo en nosotros. Aprendemos que sin Él nada podemos hacer. La vida cristiana es una vida maravillosa, a pesar de las luchas y de las pruebas que tenemos. Es una vida maravillosa porque es una vida con Dios, ¿no? El personaje más importante es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, haciendo Él en nosotros su obra perfecta. Y vemos que a través de los años estamos entrando en un descanso de tantas actividades, ¿no? De tantos esfuerzos, de tantas angustias, aún después de haber sido salvados. Es como que entramos ya en un reposo, ¿no? Vamos reposando de tantas cosas. Y eso nos trae gozo a nosotros, nos trae alegría, por cuanto el Señor nos llevó o nos está llevando a descansar, a reposar, a no hacernos tanto mala sangre por las cosas que acontecen. El Señor nos va llevando a conformarnos, ¿no? con su obra en nosotros. El Señor nos está llevando a entender, ¿no? que la vida es la que se tiene que proyectar y no nosotros, ¿no? Es la gracia la que se tiene que proyectar y no nosotros. Y entonces no nos hacemos tantos problemas porque nos conozcan o por querer figurar. No, nosotros ya queremos vivir así detrás del cortinado, como quien diría, ¿no? Que sea otro el que esté presente, ¿no? El que ocupe nuestro lugar, que sea otro, y ese otro es nuestro amado Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor, a mi Señor Jesucristo, por cada hermano y hermana de la congregación, ¿no? En todo este año verdaderamente estoy tan gozoso y agradecido al Señor por cada hermana y cada hermano que hay en la congregación, por los niños, ¿no? Que hay en la congregación. Somos muy pocos hermanos, pero estoy tan agradecido por las almas que Dios me ha dado en estos años, ¿no? Por los compañeros que tengo de carrera, ¿no? Agradecido al Señor por cuanto ellos siguen firmes, ¿no? Con el Señor. Yo sé que ellos no me siguen a mí, sino que siguen al Señor, pero el hecho de que sigan al Señor a mí me hace muy feliz. Tal vez si me seguirían a mí no me harían tan feliz, ¿vio? Pero gracias al Señor porque ellos están aprendiendo, ¿no? Y están cambiando su manera de pensar y de sentir, ¿no? Y cada día quieren ser semejante a Cristo. Agradezco al Señor por los hermanos que tengo en la congregación, que el Señor me ha puesto como pastor en medio de la congregación. Agradezco a las hermanas, a las diaconisas, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor bendiga a los diáconos, y bueno, al obrero, Señor, que bendiga grandemente. El Señor bendiga también al anciano de la iglesia, a nuestro hermano Nicolás, y agradezco tanto al Señor haberlo conocido, que el Señor cada día le llene de su gracia y de su poder, para que Él pueda
seguir implantando en los corazones, como dice el libro de Santiago, ¿no? En los corazones este mensaje de la gracia de Dios. Y bueno, hermanos, se termina un año más en nuestra vida y un año más también en la vida de este mundo. Y empieza un año nuevo, como quien diría, ¿no? Y vamos a empezar con la fe puesta delante de nosotros. No con los ojos puestos delante de nosotros, sino con la fe puesta delante de nosotros, creyendo, ¿no?, en Dios, creyendo en el Padre, creyendo en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si miramos con nuestros ojos naturales, esto se va cada día mal en peor. Pero la fe nos lleva a mirar de otra forma. La fe ve más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Y lo que nosotros vemos son muchas bendiciones para los hijos de Dios. Vemos que el Señor, en el corazón de Dios, en la intención de Dios, están las bendiciones, bendeciendo a todos sus hijos. Y doy gracias al Señor porque este año hemos aprendido por qué Dios nos bendice a nosotros, ¿no? ¿Dónde está la base de su bendición? Y bueno, muchos años hemos aprendido que la bendición estaba en la buena conducta, en la meritocracia, como dicen, ¿no? Nosotros pensamos que Dios nos bendecía en la medida que nosotros nos esforzábamos en ser cada día mejores. Pero hoy por la palabra sabemos, ¿no?, por lo que hemos leído ahí en el libro de Hebreos, si usted quiere acompañarme en el libro de Hebreos un poquito, en el capítulo, creo que es capítulo 9, capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Acá en el capítulo 8 podíamos leer, hermano. Y este es el motivo por el cual Dios nos bendice. Y estamos tan contentos de saberlo. Y estamos tan alegres de poder tener este entendimiento, ¿no? Y en el capítulo 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra en el trono de la majestad en los cielos. ¿Vio? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Porque todo sumo sacerdote está constituido presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también tenga algo para ofrecer. Así que si tuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, por los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, ¿no?, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes, en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades o de sus iniquidades.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto en el santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamaba el lugar santísimo, estaban los candeleros, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas del pacto, sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primero parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas, en bebidas, en diversas abluciones, en ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aleluya. Limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que podáis servir al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, leña y escarlata, e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y a todos los vasos del ministerio. Así que todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, pues, es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote
en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, 2 puntos, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho y una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces es maravilloso, no nos cansaríamos de seguir leyendo, porque esto se puede entender solamente leyendo, como dice en el libro de Apocalipsis, que nosotros leyendo podemos entender. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué entendemos? Que Dios nos bendice. No ha bendecido ya nos ha bendecido a nosotros dándonos la salvación, dándonos la vida eterna, dándonos la regeneración, dándonos el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, dándonos un reino inmutable, en un reino donde no mora el pecado, ni la muerte, ni la maldad. Nosotros ya estamos en ese reino por la fe. Es decir, que Dios nos ha bendecido por medio del sacrificio del Cordero,
por medio de que aquel Cordero perfecto fue sacrificado por nosotros fue sacrificado. Y la sangre de ese Cordero, ¿no? Limpió, borró para siempre nuestros pecados, nuestra culpa. Él nos dio una nueva identidad, no con un conocimiento, sino con un nacimiento. Hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿no? Un nacimiento espiritual. Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestra bendición? La fuente de nuestra bendición no es la conducta que nosotros lleguemos a alcanzar. Si bien debemos tener buena conducta, tenemos que ser ejemplo a la Grey, pero no es por la buena conducta que nosotros podamos manifestar. La buena conducta que nosotros manifestamos es fruto de la justicia que se manifiesta a través de nosotros, ¿no? Por medio de rendirnos al Espíritu Santo. Ahora, nosotros recibimos la bendición como la salvación, la vida eterna, la justificación, el nuevo nacimiento, nuestra calidad de hijos, por medio de la sangre de Cristo, por medio de lo que Cristo hizo. Es decir, que ya fuimos bendecidos. Pero ahora Dios también nos bendice, ahora. No, pero yo ya no mirando solamente al Cordero que fue sacrificado, sino mirando al sacerdote. Dios mira a nuestro sumo sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote está para intervenir en favor de nosotros delante de Dios, el Padre. Ahora, este sumo sacerdote no presenta, como los sacerdotes del Antiguo Pacto, una sangre ajena para que Dios bendiga al pueblo, porque cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, tenía que entrar con la sangre del Cordero que había sido ejecutado, ¿no? Y esa sangre la volcaba o la desparramaba sobre la tapa del propiciatorio. Y mientras la sangre de ese Cordero estuviera sobre la tapa del propiciatorio, disculpen hermano, entonces la bendición de Dios era asegurada para el pueblo, para cada uno del pueblo de Dios. Es decir, que la fuente de bendición era la sangre del Cordero. Pero ahora el Señor Jesucristo no entró con sangre ajena como entraban los sumos sacerdotes del Antiguo Pacto, sino que entró con su propia sangre. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Entra con su propia sangre, fíjese hermano, una sangre que agradó a Dios. Un sacrificio que agradó a Dios, porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Para que el sacrificio sea perfecto, la persona tenía que ser perfecta. La persona del Hijo de Dios tenía que ser perfecta. No tenía que encontrarse en él ninguna falla. Así como en el Cordero no podía ser tuerto, no podía estar rengo, no podía estar lleno de bichos, no podía estar enfermo. No se podía ofrecer un Cordero en esas condiciones. Tenía que ser perfecto. Y así Jesucristo, Él se presentó a Él mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 29 del libro de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entró por su propia sangre. Alabado sea el Señor. Él entró con su propia sangre, Él derramó su propia sangre sobre la tapa del propiciatorio. Y esa sangre permanece para siempre. Esa sangre que Él derramó en el propiciatorio permanece para siempre. Ahora, Dios nos bendice por medio del sacerdote, no por medio de nuestra conducta. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que tener mala conducta, sino que nosotros estamos diciendo que la fuente de la bendición para nosotros es el sumo sacerdote. Porque si el sumo sacerdote no era perfecto, si él si él entraba en el lugar santísimo, no con alguna mancha, no con algún pecado y no había él purificadose a sí mismo, él caía muerto y tenía que ser sacado.
¿no? Por eso se le ataba una soga en su tobillo. Pero Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro amado sumo sacerdote, Él entró con su propia sangre, derramó su propia sangre sobre la tapa del arca y esa sangre es lo que Dios mira para poder bendecirnos a nosotros. Entonces la fuente de bendición para nosotros es la sangre derramada de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, nosotros somos bendecidos por Dios, no por nuestra conducta, no por lo que hacemos o dejamos de hacer. Nosotros somos bendecidos por Dios por lo que este sumo sacerdote llamado nuestro Señor Jesucristo hizo en favor de nosotros. Alabado sea el Señor. Él hizo ese sacrificio maravilloso, perfecto, ¿no? Para nosotros, para que Dios no tuviera ningún obstáculo en la bendición hacia nosotros. El corazón de Dios ahora lo único que quiere hacer es bendecirnos día tras día. Todos los días quiere bendecirnos a nosotros. Y la base de la bendición es el sacrificio de Cristo. Por eso cuando un hermano es revelado en ese sacrificio, él vive de bendición en bendición, ¿no? Aunque su conducta no sea perfecta, digámoslo así, porque la gracia se manifiesta. La gracia se manifiesta en favor de los hijos de Dios, ¿no? La bendición no se puede de Dios no se puede detener en base a la conducta, ¿no? Sino que, ¿por qué? Porque la bendición viene a través del sacrificio de Cristo, a través de lo que Cristo ofreció. Bueno, entonces portémonos como mal, portémonos cada uno como queramos, hagamos lo que vivamos en la carne, no abundamos dice Romanos capítulo 6, como dice, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, ¿no? ¿Por qué no podemos permanecer en el pecado? No, para que la gracia abunde, no, porque hemos muerto al pecado, dice. Nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, hemos muerto a la carne, hemos muerto a Satanás. Y ahora lo que se espera de nosotros es que vivamos una vida santa, una vida en el Espíritu. Pero si algún hermano por ahí, habiendo entendido que el sacrificio de Cristo es la fuente de nuestra bendición, y él vive conforme al mundo, conforme a la carne, Dios no va a tomar juicio sobre ese hermano, Dios no va a mandar castigo sobre ese hermano, sino que ese hermano va a recibir lo que sembró, porque la ley de la siembra y de la cosecha, eso también es una ley que no puede, es una ley que Dios ha determinado y que no puede violarla él no la puede violar, porque es una ley de justicia. Ahora, entonces no tenemos libertad para entender que, aunque sabemos que el Espíritu Santo nos hace entender que toda la bendición que nosotros recibimos es por medio de los méritos de Cristo, nos hace entender, no para que nosotros vivamos una vida en la carne o una vida, porque dice, no, en el mismo pasaje que hemos leído dice, o una vida dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino pues el Señor nos hace entender que la fuente de bendición para nosotros es la sangre de Jesucristo, no, pero no para que dejemos de congregarnos, sino para el contrario, Él nos hace entender para que no dejemos de congregarnos, para que sigamos congregándonos, para que nosotros podamos ser de utilidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. Entonces, si algún hermano dice entender, ¿no?, que nosotros somos bendecidos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y vive una vida en el mundo, en la carne, yo le digo que no entendió. Porque nunca Dios nos va a hacer entender algo espiritual para que nosotros retrocedamos. Porque Gálatas nos dice, si las cosas que derribé las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces yo no entendí perfectamente lo que está diciendo el Señor cuando dice que Él nos bendice por medio de los méritos de Cristo. Nosotros recibimos la bendición por medio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote ofrenda
o como ya ofrendó su propia sangre, y Dios mira esa sangre y Dios nos bendice por medio de la sangre que el sumo sacerdote presentó al Padre, entonces Dios nos bendice a nosotros. Eso es, por una parte, es una realidad. Pero también es una realidad que si nosotros andamos en la carne, de la carne segaremos corrupción y aún muerte, dice, ¿no? Viviremos enfermos, viviremos atribulados y moriremos antes de tiempo. Por eso las cosas nosotros tenemos que entenderlas por el Espíritu. Nunca Dios nos va a hacer entender algo espiritual para que nosotros vivamos en el pecado, o para que nosotros dejemos de congregarnos, o para que nosotros vivamos una vida mundana. Cuando Dios nos hace entender algo del Espíritu, algo de la nueva creación, cuando Él nos da un mayor conocimiento de Cristo, es para que nosotros vivamos en santidad, para que nosotros vivamos una vida separada del mundo, separada de la carne, ¿no? Separada de todo lo que es religioso, ¿no? Él nos hace entender para eso, no para que nosotros hagamos de nuestra vida lo que nosotros queremos, porque Él nos hizo libre de todo aquello que para nosotros era imposible deshacernos, para que nosotros vivamos para Él, no para que vivamos para nosotros, no, porque nosotros no vivimos para nosotros vivimos para el Señor. Pero la fuente de bendición, sin ninguna duda, es nuestro sumo sacerdote. Él es el que ofrendó su sangre. El Padre mira la sangre del Hijo en el propiciatorio del cielo, ¿no? Y Él ve la sangre y nos ve justos, santos y perfectos. Nunca nos ve en nuestra vida, en nuestra conducta, sino que Él mira al sacerdote. Los ojos del Padre están sobre el sacerdote. No está sobre aquel que trae la ofrenda por el pecado. Él miraba siempre el sacerdote, siempre miraba el sacrificio del sacerdote. No miraba al pecador, porque si Él miraría al pecador, lo tenía que consumir. Lo tenía que consumir enteramente. Pero Él no mira al pecador, sino que mira al sacerdote. Y mirando al sacerdote, Él bendecía al pueblo. Y nosotros ahora nos damos cuenta, ¿no?, que la bendición que Dios nos da a nosotros no es porque Dios nos mira a nosotros, sino porque Él mira el sacrificio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Pero eso es donde nos tiene que llevar a nosotros. No, eso nos tiene que llevar a tener un corazón de gratitud para con el Señor. Nosotros no tenemos libertad o Dios nos hizo libre para pecar, sino Dios nos hizo libre para no pecar, para vivir una vida como a Él le agrada. Así como Jesús es el sumo sacerdote, no nos olvidemos que nosotros somos sacerdotes de Dios en favor del pueblo. No, nosotros estamos para bendecir al pueblo, para bendecirlo a través de la sangre de Cristo derramada, a través del Cordero. Nosotros bendecimos, como le hizo el apóstol Pablo durante toda su vida, que él bendijo a la iglesia predicándole el evangelio de la cruz, ¿no? Pablo le llevó siempre a los hermanos al arrepentimiento. Si bien no somos salvos por arrepentirnos, sino que somos salvos por los méritos de Cristo, pero el arrepentimiento es algo necesario. La palabra griega arrepentirse es una palabra que da a entender cambio de mente. Eso significa arrepentirse, cambio de mente. Y nosotros, los que predicamos la gracia, continuamente predicamos el arrepentimiento, porque nosotros predicamos a las personas la palabra para que ellos tengan un cambio de mente. Cuando uno tiene un cambio de mente con el mensaje correcto, entonces va a vivir una vida correcta, ¿no? Él va a vivir una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia le enseña al creyente a vivir una vida correcta, una vida de justicia, una vida de temor al Señor, una vida en santidad, ¿no? La gracia nos lleva a nosotros a desaparecer de la escena. Nosotros no estamos como la principal figura
en este evangelio. La principal figura es Cristo, es el Señor. Tampoco somos la segunda figura, ¿no? Porque siempre hay alguien que está delante de nosotros. Y nosotros estamos conformes con eso. Disculpen, hermano. Nosotros estamos conformes con el lugar donde Dios nos ha puesto a nosotros. Y estamos agradecidos al Señor porque ocupamos el lugar que ocupamos. No queremos ser figuras, solamente queremos ser miembros del cuerpo de Cristo y ocupar el lugar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La fuente de la bendición. La fuente de la bendición es el sumo sacerdote. No el sumo sacerdote del antiguo pacto, sino el nuevo sacerdote que es Cristo en nosotros. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Porque todo sumo sacerdote está constituido a presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo para ofrecer. Así pues, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado el lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí viene el día, dice el Señor, estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿no?, un nuevo pacto. ¿Yo? Entonces, sobre mejores promesas, sobre mejores sacrificios, sobre una mejor sangre. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santísimo, estaban el candelero, la mesa de los panes y la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Alabado sea el Señor. Todo estaba ubicado en su lugar ordenadamente. Todo estaba ubicado ordenadamente en el lugar. Ese lugar era un lugar muy oscuro. Era de mucha oscuridad en el antiguo pacto. Y entonces se puso ahí una antorcha con fuego para que iluminara el lugar. Entonces el sacerdote, cada vez que entraba, tenía que prender la antorcha, ¿no? Y entonces se podía ver claramente lo que se necesitaba, o lo que había ahí. Y entonces cuando uno veía por medio de la luz, veía lo que estaba ahí, podía participar, podía sentarse, podía comer, podía disfrutar en ese lugar oscuro por medio de la luz que le iluminaba. Así ahora las cosas nosotros las disfrutamos porque Dios nos ilumina por medio del Espíritu Santo para que nosotros la podamos entender. Y ahora nosotros comemos allí el pan de la proposición, es decir, a Cristo, ¿no? Y bebemos su sangre cada tanto, ¿no? Porque entendemos, ¿no?, cosas que antes estaban oscuras para nosotros, ¿no? Porque para nosotros lo que tomábamos era vino y pan, pero ahora sabemos que no ahora no es el vino lo que nosotros comemos, no es el pan lo que nosotros comemos, ni es el vino lo que nosotros tomamos, sino que ahora lo que sabemos que ahora comemos el cuerpo del Señor y bebemos su sangre, ¿no? Y bueno, y así nosotros, con este cambio de mente, ¿no?, que eso significa arrepentimiento, un cambio de mente, nos vamos dejando las cosas que no entendíamos y vamos asimilando el entendimiento con responsabilidad. Y nos gozamos, hermano, nos gozamos porque estamos bebiendo de su sangre y comiendo de su carne, ¿no? Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros vamos al culto, ¿no? Porque ¿cuál es la verdadera comida?
¿Y cuál es la verdadera bebida que nosotros comemos? Es su palabra, es su persona. Nosotros comemos la palabra de Dios, bebemos su sangre cada vez que nos alimentan los pastores desde el púlpito o el instrumento que Dios usa, y nosotros nos alimentamos de Cristo. Nos alimentamos de Cristo y vamos fortaleciéndonos, ¿no?, en la fe, vamos fortaleciéndonos para esta vida que está llena de tentaciones, llena de concupiscencia. Nosotros estamos más que fortalecidos por medio del alimento que hemos bebido y que hemos comido, y entonces le hacemos frente con las armas de justicia, como dice ahí en el capítulo 6 del libro de Efesios. Gracias le doy al Señor porque me ha permitido estar en la radio. Gracias le doy al Señor porque termina un año de vida terrenal, ¿no? Y estamos más cerca de lo espiritual. Gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha permitido entender en la iglesia local y que nos ha beneficiado a muchos hermanos. Le doy gracias al Señor por mi esposa, por mis hijos. El Señor bendiga. También hay hermanas que mandaron peticiones de oración por algunos enfermos, ¿no? Y bueno, vamos a orar. La oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Así que nosotros somos justos y vamos a orar y el Señor va a sanar, va a estar sanando, ¿no? Por la sanidad que las personas reciben, lo sirven a través de lo que el sumo sacerdote ofreció, o él ofreció su propia sangre. Esa sangre que fue derramada, esa sangre cura todas nuestras heridas, cura todas nuestras enfermedades. Y nosotros rociamos a nuestros seres enfermos por medio de la fe. Vio en el caso de Rahab la ramera. Rahab la ramera era una mujer, una prostituta que vivía en el muro de la ciudad de Jericó. Y ella, cuando vinieron los espías, que eran israelitas, ella los escondió en su casa, en la terraza de su casa. Y cuando vinieron a preguntarle si ella los había visto, ella le dijo que se habían ido por un lugar. Desvió a los soldados para que no los cazaran. Los dos espías le prometieron a ella que cuando la ciudad de Jericó fuera conquistada, ella tenía que poner una soga de color grana sobre la ventana. Y ella puso un cordón grana, es decir, un cordón rojo. Y cuando el pueblo de Israel venía conquistando la ciudad, iban a ver ese color grana, ese color rojo, y todo lo que estaban dentro de esa casa, era la casa de Rahab, la ramera, todos iban a ser salvos de la muerte. ¿Vio? Y bueno, y Rahab puso el cordón, porque si el cordón no estaba puesto en la ventana, entonces ella también iba a ser muerta, porque el trato fue que ella tenía que poner el cordón. Y entonces también vemos en Israel, cuando los judíos estaban esclavizados en Egipto durante 400 años, y Dios le dijo a los egipcios, a los israelitas, que mataron un cordero y que la sangre de ese cordero, ellos tenían que pintar los postes y los linteles de la puerta de su casa. Entonces iba a pasar el ángel de la muerte, y cuando el ángel de la muerte mirara la sangre, entonces no podía entrar a matar a nadie, porque la sangre le impedía, la sangre de esos corderos le impedía entrar y ejecutar a algunos de sus familiares que estaban en la casa. No podía entrar la muerte, porque la sangre estaba en los postes y en los linteles de las puertas. Y como en el caso de Rahab, la ramera, ¿no? Hoy nosotros vemos que la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 8, en el capítulo 10 de Romanos, fíjese lo que dice.
versículos 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿no?, nos libera, no solamente a nosotros, sino a todos nuestros parientes, nos libera de la muerte. Nos liberó de la muerte. Nosotros tenemos que creer que la sangre que Jesucristo derramó nos liberó de la muerte. La muerte puede venir a través de una enfermedad, de un cáncer, puede ser diferente. Acá se está refiriendo a una muerte, a la muerte eterna, ¿no? Jesucristo nos liberó de la muerte eterna y su sangre nos trajo vida eterna. Pero también esto se aplica a nuestro presente. Es decir, que si nosotros nos ponemos debajo de la sangre de Cristo, si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y creemos que su sangre nos puede salvar de la muerte física en este caso, si tiene algún familiar enfermo, o muerte eterna, entonces esa sangre lo va a salvar, pero tiene que creer en esa sangre, tiene que rociar por medio de la fe, tiene que poner a esa persona enferma, a ese familiar enfermo, a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su nieto, a su primo, a su sobrino, bajo la sangre de Cristo. Entonces usted tiene que ponerlo bajo la sangre de Cristo, pero usted tiene que creer en esa sangre, ¿no? Y también tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces la muerte no le va a llegar. Si usted quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no?, si usted quiere que la muerte no alcance su hogar, entonces usted va a repetir conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis faltas. Te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Creo que tu sangre es poderosa para librarme de la muerte eterna y de todo tipo de enfermedades que hay en mi cuerpo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga, hermano, su vida. Usted declare que ya está sana, que la sangre de Cristo le ha sanado. Le ha sanado. ¿Cuándo le sanó? Hace 2000 años atrás Jesús derramó su sangre para que nosotros fuéramos sanados de toda enfermedad. ¿Por qué ponemos a nuestros parientes enfermos bajo la sangre? Porque la enfermedad trae muerte y Jesús nos liberó de la muerte. Así como Rahab fue salvada de la muerte, así como los israelitas fueron salvados de la muerte por medio de la sangre, así nosotros somos salvados por medio de la muerte, por medio de la sangre de Jesucristo. Y ellos recibieron una vida terrenal, pero nosotros recibimos una vida eterna. El Señor le bendiga a todas aquellas personas que tienen un familiar enfermo, con COVID, como sea. Meta a su pariente, a su amigo, a su familia debajo de la sangre de Cristo. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y usted va a ver la gloria de Dios. Padre Santo, estoy delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, en esta hora de programa que nos ha permitido, Señor, hacer. Bendice a los hermanos de la radio y a todos los programas que continuarán. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermano.